antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Pueden sentarse. Bueno, antes de comenzar quisiera darles como un pequeño background de lo que era Jeremías, de lo que fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, y eso mayor no quiere decir que él haya sido más grande o más importante que los demás, sino que se le llama mayor por lo extenso de su libro, por lo largo que fue el libro de Jeremías. Amén. Dice que Jeremías tuvo un llamado de parte de Dios en una etapa de su vida en la cual me imagino que él estaba comenzando a tomar decisiones para él hacer su futuro. Según los historiadores, él tenía de 20 a 22 años cuando él fue llamado por Dios y cuando comenzó su ministerio. En otras palabras, Jeremías era un joven. Amén. El profeta Jeremías, al igual que todos y cada uno de nosotros, fue apartado por Dios para tiempos difíciles, con la misión de llevar la palabra de Dios a los que la necesitaban en esos tiempos. Y nosotros también fuimos apartados por Dios para tiempos difíciles como los de ahora, porque sabemos que son tiempos finales, con la misión de llevar la palabra a los que no la han recibido. Comenzando en el verso 4 y 5, nosotros podemos ver cómo Dios le dice a Jeremías que Él lo escogió y que lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Él lo conoció y lo santificó mucho antes de que el mismo Dios lo creara dentro del vientre de su madre. Y aunque esta palabra está escrita en el Antiguo Testamento, yo soy de las que creen que aplica a nosotros, porque si no hubiese sido por eso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, sino es porque Dios estableció desde mucho antes de la fundación que íbamos a estar aquí, no estuviéramos, porque fue Dios mismo quien nos hizo, nos creó. Entonces, yo misma, en lo personal, yo no entendía, yo no comprendía. Es más, yo ni tenía la menor idea de que yo era una creación de Dios. Yo no sabía, eso para mí yo era un resultado de papi y mami. Mom plus dad equals me. Eso era lo que yo pensaba. Yo nunca pensé, you're God's creation. God created you. I never thought of that. Y bueno, me dio mucha brega entender eso, pasé mucho trabajo para comprenderlo. Y nada, al final después que acepté al Señor, fui comprendiendo esas cosas, pero yo no sabía, de verdad no sabía, y menos que hubiese sido elegida también para estar en este tiempos finales. Eso para mí es como grande, no sé, es muy grande eso. Bueno, pero ellos habían razones en mí, la cual no permitían que yo entendiera esas cosas, pero una de ellas es la forma en cómo yo crecí, la forma en cómo fui criada. Cuando a medida que yo iba creciendo, habían cosas en mí que crearon como una barrera en mi mente, una barrera que no permitía que nada entrara. Y después que yo acepté al Señor, todavía eso estaba en mí, pero poco a poco el Señor lo fue quitando. ¿Cómo les digo? En mi mente hablan preguntas como ¿para qué yo nací? O ¿qué yo vengo a hacer a este mundo? O ¿cuál es ¿qué yo vine aquí? ¿Para qué estoy aquí? Yo no comprendía
entendía eso, ya que mi vida fue una vida bien difícil. Yo tenía depresión debido a cosas que me pasaron a mí cuando era niña. Yo estaba llena de tristeza, estaba llena de, no sé, soledad, de tantas cosas, y eso vino porque cuando yo tenía aproximadamente 5 años, mis padres se separaron. Entonces yo no entendía la razón por la cual ellos se separaron, y mi mamá nos llevó a mis hermanos y a mí, nos llevó a un campo de la República Dominicana, que ahora mismo no es tan campo, y nos llevó a donde la familia de ella, y ahí pues mentira, no quiero decir que crecimos, porque no pudimos vivir con ella suficiente tiempo, ya que después de unos meses mi papá nos fue y nos buscó, y ni siquiera era para ir a vivir con él, sino que nos mandó para donde una abuela, la mamá de mi papá, y ahí vivíamos con ella. Pero cuando vivimos con mami, yo veía como ella trabajaba duro para darnos de comer a mis hermanos y a mí. Y después de eso, nada, cuando vivíamos donde mi abuela, yo recuerdo que mami siempre nos visitaba y yo terminaba llorando. Yo quería estar con ella a toda forma y no podía. Pero nada, después de un tiempo, papi nos fue a buscar otra vez y nos fuimos a vivir a la ciudad. Guess what? I had a new mom, which wasn't that good. Vivimos ahí un tiempo, siempre tenía una nueva madre, like every year, and that was not fun. Pero creo que papi se cansó de eso y al final decidió criarnos solos. Yo recuerdo que teníamos que levantar a las 5 a las 4 de la mañana para irnos al mercado con papi a comprar las compras, porque él tenía como un negocio de vender comida, y nos teníamos que levantar a esa hora, y a veces con sueño, a veces cansada, y muchas cosas pasando, y yo no podía, como yo estaba pequeña y eso era lo que yo veía, y no veía otras cosas. A veces me acuerdo yo que nos teníamos que pelear con los ladrones, porque a veces ellos querían venir como a robarse las compras, y nosotros defendiendo lo de nosotros, porque de ahí era que lo íbamos a mantener. Y yo crecí así, falta de amor, falta de cariño, falta de mi mamá. Crecí con tristeza, sintiéndome sola, tantas cosas en mí, y eso fue lo que me llevó a mí, a mi mente, a crear esa barrera de que yo no servía para nada, de que no había nada a lo que yo fui enviada al mundo, que yo no sabía la razón por la cual yo nací. Entonces, hasta que el Señor llegó a mi vida a los 17, fue un abril de 2009, me acuerdo que había un culto en la calle, en mi barrio, y yo fui, y ahí pues el Señor tocó mi corazón, y ahí comencé. Y después que el Señor tocó mi corazón, yo me fui dando cuenta de que ya yo no pertenecía a ese estilo de vida, y todo cambió, todo en mí cambió. Ya yo no me sentía triste, ya yo estaba feliz, ya yo sentía que alguien me amaba como yo quería ser amada. Porque el Señor nos ama de tan gran forma de que uno no necesita más nada, nada más. Yo no necesitaba más, yo tenía todo, yo tenía a Dios. Y cuando uno llega a Dios, ya uno pertenece al cuerpo de Cristo, es decir, ya tenemos responsabilidad, porque tenemos que trabajar para Dios, y a veces no sabemos a qué Dios nos ha llamado, pero Dios mismo nos revela después con el tiempo a qué nos llama. Asimismo, el Señor le reveló a Jeremías cuál era la función de él. Él fue llamado a ser profeta a las naciones. Y Jeremías
cuando el Señor le dijo eso, me imagino que le dio miedo y comenzó a poner excusas y comenzó a decir, oh no, Señor, mira, yo no sé hablar, mira que soy niño, yo no. Me imagino que él por dentro sentía bien frustrado porque a lo mejor era algo nuevo para él y él no sabía cómo iba a ser, qué iba a hacer y le entró ese miedo y tantas cosas porque hacer trabajo para Dios implica responsabilidad. Y es una responsabilidad grande ser profeta a las naciones. Hay muchas cosas que vienen para encima de uno y así mismo es cuando el Señor nos da un ministerio a nosotros. Hay muchas cosas que van a venir, pero no nos podemos enfocar en esas cosas. Entonces él tenía pensamientos negativos y decía, no, Señor, no, como quien dice, oh, yo no estoy listo, no puedo, no sé hablar, soy niño y tantas cosas que, bueno, al fin, no sé, no creo que él estaba muy a gusto con eso, pero Dios más adelante le dice a Jeremías que no se preocupara cuando en el versículo 7 le dice, mira, le dice, porque todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor ya estaba diciendo a Jeremías, no puedes venirme con excusas porque esas excusas no son válidas delante de mí. Si yo te puse, tú irás, porque yo soy quien te estoy mandando, no es cualquier gente que te está mandando. Así mismo es nosotros. Cuando Dios nos pone una responsabilidad arriba, debemos de hacerlo. No porque, oh Señor, yo soy tímida, no quiero pararme enfrente de las personas porque no sé qué van a pensar de mí. O no Señor, yo tengo miedo porque yo no sé si yo lo hago y sale mal. Hay gente que me van a criticar, hay gente que me van a hablar de mí, hay gente que me van a reclamar, hay gente que me van a regañar. Y tantas cosas que vienen encima de uno. Créeme, yo era así. Yo fui así cuando comencé ahí arriba, yo decía, ay no, yo no estoy lista, yo no estoy lista, yo no estoy lista. Y eso fue algo terrible. Pero el Señor fue tratando conmigo y decía, si yo te puse, fue porque yo te puse, no fue por otra cosa. Pero así mismo es la cosa. Creo que eso es normal, tener una reacción así, porque uno como joven, nadie está listo para algo tan grande, porque son cosas grandes. Dios no da cosas pequeñas, nunca ha dado cosas pequeñas. Entonces, nada, en el verso 8 dice que no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte, dice Jehová. El Señor nos manda a ser valientes y a no tener temor de nada de esas personas que se van a levantar, porque hay personas que se levantan en contra de uno cuando uno comienza a trabajar con las cosas de Dios y comienzan a hablar tantas cosas y comienzan a criticar, comienzan a hablar y no se sabe, uno para en boca de mucha gente a veces sin quererlo. Pero el Señor nos va a librar de esas cosas. Algo que siempre me llama la atención es que nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre que nos defiende, Pero el que se mete con uno de nosotros va a terminar teniendo consecuencias y es con Dios, no es con uno. Porque Dios nos ha librado de esas cosas. Más adelante, en el verso 4, dice que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Jehová le dijo a Jeremías que he aquí he puesto mi palabra en tu boca, él quería dejarle claro, no eres tú que vas a hacer las cosas, soy yo a través de ti. Es mi palabra que yo voy a poner en ti. Por eso es que no debemos de tener miedo, porque no somos nosotros que vamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Es Dios que va a usarnos a nosotros. Es Dios que va a poner ese talento, esa palabra, todo lo que vaya a hacer, es Dios que lo va a poner en ti. No eres tú mismo. No tengas miedo porque vayas porque creas como que algo va a salir mal. No tengas miedo. No eres tú, eres Dios a través de ti.
va a usar. Y en el verso 10, dice que mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este último verso a mí me llenó mucho. Yo medité en ese verso porque es muy importante que nosotros nos dejemos usar por Dios, porque si el Señor nos ha puesto en un lugar es por una razón y es muy importante que nosotros estemos dispuestos a ser usados por el Señor. Jeremías fue puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Fue puesto para edificar y para plantar. Él fue puesto para arrancar de raíz lo que nos sirve. Él fue puesto para destruir las artimañas del enemigo, para arruinar lo que fue establecido en contra de ti, para derribar murallas que impiden que Dios entre a la vida de la persona. Así también Él fue puesto para edificar lo que el enemigo destruyó, y fue puesto para plantar palabra de vida en las personas muertas. Yo les puedo decir que yo andaba muerta antes de conocer al Señor. Y si no es porque hubo alguien que se atrevió a hablarme del Señor, yo aquí no estuviera. Y no lo digo porque tal vez yo no hubiese sido cristiana o yo no hubiese sido salvada por el Señor, sino que literalmente no estuviera aquí. Cuando yo tenía de entre 12 a 13 años, I was overweight, very overweight. Y yo, por esa razón, muchas personas se burlaron de mí en la escuela, en la calle, de mi propia familia. Habían personas que me rechazaron. Eso me llevó a mí a una depresión terrible. Pero siempre yo tenía mi tía, ella siempre me hablaba de Dios. Y ella, que imagínate, ella es de la iglesia tradicional, que ni siquiera es, que no es como nosotros, pero es la misma palabra. Ella siempre me habló de la palabra. Cuando yo estaba triste, ella siempre me hablaba de la palabra. Cuando yo me sentía sola, ella me hablaba de la palabra. Entonces, cuando yo tenía esa edad, yo veía que todo era un mess. It was a mess. Y todo ese bullying y todo ese rechazo me llevó a tratar de atentar en contra de mi vida. Y eso fue lo más estúpido que yo, perdón la palabra, que yo me pude imaginar que yo iba a hacer en contra de mi vida. Pero vino palabra del Señor a mi mente y el Señor me libró en ese momento de cometer una locura. El Señor me libró de eso y por eso yo estoy tan agradecida con Dios. Like, I don't have words. No tengo palabras de agradecimiento con Dios, porque es que Dios me salvó de la muerte, me dio vida, el Señor restauró mi vida, el Señor me dio amor, el Señor me dio salvación, el Señor me ha dado tantas cosas que yo de verdad no tengo palabras. Y por eso yo quiero decirles que es muy importante que nosotros nos dejemos usar por el Señor, porque es que no sabemos cuáles son los pensamientos de las personas, solo Dios sabe. Y si Dios te ha puesto al lado de alguien que tal vez está pensando en hacer algo de esa forma y el Señor te da palabra, dísela, dile, déjate usar por el Señor, háblale, porque es que no sabe cómo el Señor puede salvar a esa persona. Y bueno, para finalizar solamente les quiero decir que siempre recuerden que ustedes son
creación de Dios. No dejes que nada ni nadie le diga lo contrario. Recuerden que ustedes fueron escogidos por Dios. Recuerden que debemos de disponernos para que Dios nos use, porque hay tantas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros para su reino. Que recuerden que si Dios te llamó para algo, que Dios mismo te va a respaldar, que no tengas miedo. Recuerda que Dios puede hacer muchas cosas a través de ti. Dios puede hacer grandes cosas y yo lo creo así. Solamente quería decirle esas pequeñas palabras, no fue tanto, pero fue lo que el Señor me dio a mí para decirle a ustedes. Espero que tomen conciencia y que sigan como siguen, porque yo lo veo a ustedes muy bien. Y nada, sigan adelante, que el Señor tiene el control de la vida de cada uno de nosotros y el Señor tiene grandes propósitos para ustedes. Ustedes son jóvenes y fueron escogidos para tiempo final. Recuerden eso. Hay muchas